Hablando de Juan. Con motivo del tiempo de Adviento, el padre Tomás les dijo a los niños: Hoy les voy a hablar de un hombre que le ayudó a Cristo a preparar su misión. Se trata de San Juan Bautista. Le decían el Bautista porque bañaba a las personas en el río Jordán. Alejandra, la niña más curiosa del grupo, le suplicó: Oiga, padre Tomás, ¿nos podría explicar cómo empezó todo? Los papás de Juan fueron Zacarías e Isabel. Ella era mayor de edad y no había podido tener hijos. Por eso ambos estaban tristes. Sin embargo, un día se les apareció el arcángel Gabriel y les dijo que Dios les daría un hijo que le prepararía el camino a Cristo, el Salvador. Entonces ellos se pusieron muy contentos. Después, el padre Tomás les dijo a los niños que cuando Isabel tenía 6 meses de embarazo, el ángel Gabriel se le apareció a la Virgen María y le dijo que Dios la había elegido para ser la madre de Cristo. Les dijo: Por el ángel, María se enteró que su prima Isabel estaba esperando un bebé y necesitaba ayuda. María preparó todo lo necesario y fue a visitar a su prima a las montañas de Judea. Deseaba ayudarle en el nacimiento del pequeño Juan. Alejandra interrumpió: Entonces, según lo que nos acaba de decir, Juan el Bautista era primo de Cristo y era 6 meses mayor que él. El sacerdote asintió y continuó la narración. Desde que Juan estaba en el vientre de su madre, se llenó del Espíritu Santo. Durante su infancia y adolescencia convivió con Cristo y cuando se hizo adulto comenzó a predicar antes que Jesús. Alejandra interrumpió nuevamente. ¿Por qué predicó antes que Cristo? El religioso le explicó: Tenía la misión de preparar los corazones para que las personas escucharan a Jesús. Dios le había dicho que de nada serviría que su hijo viniera al mundo si los hombres no lo recibían y no lo escuchaban. Fue por eso que Juan se preparó en el desierto y después predicó invitando al arrepentimiento y la conversión. ¿Qué decía Juan? Juan los invitaba a que fueran generosos. Les dijo que compartieran su alimento y vestido, que quien tuviera 2 túnicas diera una al que no tenía ninguna. A los cobradores de impuestos les pidió que no cobraran más de lo justo y a los soldados los invitó a que no extorsionaran a nadie ni denunciaran falsamente. El padre les comentó a los niños que las personas arrepentidas se metían al agua del río Jordán como si quisieran bañar y limpiar su espíritu. Les dijo que Juan las bañaba y las invitaba al arrepentimiento, pero que solo Dios podría darles el perdón y el Espíritu Santo. Entonces la niña volvió a preguntar: ¿Eso significa que el bautismo que daba Juan no perdonaba los pecados ni daba el Espíritu Santo? El padre Tomás le aclaró: Solo Dios puede perdonar y dar su espíritu. Y como Juan no es Dios, no podía hacerlo. Por eso, cuando Juan ya había preparado al pueblo, se presentó Jesucristo y les enseñó la voluntad de Dios mediante el Evangelio. Los discípulos de Juan siguieron a Jesús. Sabían que Él era el Hijo de Dios y que los bautizaría con el Espíritu Santo. Lamentablemente, Juan fue encarcelado y ahí lo mataron cortándole la cabeza. Pero él murió feliz porque le había preparado el camino a Cristo y gracias a él muchos pudieron seguir al Salvador. El padre Tomás terminó su explicación diciendo: Miren, hijos, Cristo murió para salvar al mundo del pecado. Cuando resucitó, envió a sus apóstoles el Espíritu Santo. Les pidió que predicaran por el mundo entero y que bautizaran a los creyentes para que recibieran al Espíritu Santo y el perdón de sus pecados. La niña curiosa se puso feliz y concluyó diciendo: Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Juan el Bautista. Debemos prepararle el camino a Cristo, invitar a todos a que se arrepientan de sus cosas malas para que se acerquen a Jesús, porque solo Él puede bautizarnos con el Espíritu Santo y darnos el perdón. En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el Bautista: ¿qué debemos hacer? Él contestó: quien tenga 2 túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara y le preguntaban: Maestro,
¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía, no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena nueva.